Existe un relato de que entre los años 1964 y 1965 en Loja, provincia ecuatoriana, se encontraron unas osamentas presuntamente correspondientes a un ser humanoide de 7 metros. Este video es un compilatorio de videos de otros canales, en los que previamente se ha mencionado este tema, el hallazgo de la osamenta de un posible gigante en la provincia de Loja, Ecuador. Las opiniones vertidas en cada uno de los 3 videos son responsabilidad exclusiva de sus autores. El primer video corresponde a un canal ecuatoriano de YouTube que da un resumen acerca del hallazgo. Este video data del 2022. El cementerio de los dioses. Todo comenzó en Changaymina, que en el lenguaje indígena significa, entre otras cosas, lugar donde reposan los huesos, y que ha sido llamado desde hace siglos cementerio de los dioses. Una parroquia del cantón Gonzanamá en la provincia de Loja, allá al sur del país, casi donde termina nuestro territorio, nació la leyenda de los gigantes. Y sus habitantes aseguran que se han recuperado huesos gigantes. El padre Vaca. La historia de estas gigantes osamentas se basa sobre todo en los apuntes y el trabajo del párroco de Changaymina, Carlos Miguel Vaca Alvarado. Vaca nació en Loja en 1912 y dedicó su vida a la iglesia, pero también fue músico y arqueólogo. Él fue una de las personas que tuvo en su colección privada las osamentas de las que hablamos en esta entrega. 1965. Eran los 60 y los hippies estaban por todos lados, pero también los huesos de la colección de Vaca fueron desenterrados durante esta década. En aquellos años, el padre fue asistido por un grupo de 25 personas, con las que exploraron y cavaron el terreno donde yacía el cuerpo. Encontraron la cabeza, el tronco y por último las extremidades. El esqueleto medía, y escúchenlo bien, medía 7 metros. Los huesos. El destino de muchos de los huesos encontrados en el cementerio de los dioses fueron colecciones privadas, según se cuenta y según se dice en el pueblo, pero otros, algunos, sobre todo que pertenecían a Vaca, fueron redirigidos al Instituto Smithsoniano de los Estados Unidos para que se realicen análisis. Más concretamente, un estudio de la densidad y la veracidad. Del resto, no se conoce el destino cierto. Después de la muerte del párroco, su museo y su estancia fueron saqueados. Sin embargo, en un reportaje que duró 2 horas y media en Ecuavisa con el conductor Alfonso Espinosa de los Monteros, se los puede observar con la calidad de los videos de aquellos años. También existe una reconstrucción artística del esqueleto que se puede visitar en el Mystery Park en Interlaken, Suiza, desde el 2004. Y otra parte de la colección es expuesta por el ufólogo Klaus Dona en Misterios no resueltos. Dicho fragmento fue también entregado a científicos y anatomistas, quienes confirmaron que se trata de un esqueleto humano 7 veces mayor a un humano actual y que tenía decenas de miles de años. ¿Habías escuchado la historia de los huesos de gigantes que reposan en Loja? ¿Crees que pudieron existir en verdad? Ponlo en los comentarios y no te olvides de visitar los otros capítulos del Cuarto Oscuro y el resto de contenido que hace BN Periodismo. El segundo video corresponde a un fragmento de un documental realizado por el canal ecuatoriano Ecuavisa en 1991, en donde entrevistaron al padre Carlos Vaca, quien fue la persona que halló las presuntas osamentas. Al ser el padre Carlos Vaca un sacerdote católico, podemos ver que su criterio en la entrevista de Ecuavisa estaba mayormente enmarcado en su creencia personal. Bien amigos, como para que se mantengan despiertos aquellos que están muy cansados en esta noche de lunes, aquí está algo realmente inédito. Antes no se ha publicado. Rolando, los antecedentes de lo que vamos a presentar. Tuvimos la noticia de que en Loja hace 31 años se había encontrado un esqueleto de 7 metros, presuntamente humano. Y como estábamos dentro de esta investigación respecto a los extraterrestres y como que hay una teoría referente a la visita de estos seres
desde tiempos inmemoriales. Entonces decidimos investigar a Alfonso y fuimos al sitio mismo del hallazgo y encontramos el esqueleto desarmado. Pero ustedes podrán jugar si es humano, si no lo es, y formarse su propia impresión. Que hablen las imágenes entonces. Adelante. Prevenidos del sorprendente hallazgo, viajamos a la provincia de Loja para dialogar con el custodio del gigantesco fósil. Buenas tardes, tenga la bondad. ¿Cómo está? Rolando Pancha. Carlos Vaca, A sus 86 años, el padre Carlos Miguel Vaca se muestra totalmente lúcido y por ello recuerda que fue el 10 de diciembre de 1965 cuando se produjo el hallazgo del gigante. Mis feligreses de Chancaymina me llevaban huesos. ¿Y estos huesos que son? Son humanos. Estúdielo usted. Y eran de estructura humana, anatomía humana. No tenían diferencia. La diferencia es de la enormidad, del rótula, del cerebro, de las manos, del tronco, de las extremidades. Les dije, pues, vamos a hacer una expedición. ¿Me ayudan? Entonces buscaron por ahí personas que fueran al cocina, otros a dar refrescos y otros a cavar. Vamos a hacer la excavación. Entonces nos dividimos allí entre 25 personas, y comenzamos, dimos en el lugar donde estaba la cabeza y sacamos huesos de la cabeza, como se encuentra aquí. Después del tronco y de las extremidades. Y según cálculo de la excavación era 7 metros, donde comenzaba la cabeza y los pies allí. Y en un terreno, versículo 5, y hubo gigantes en aquel tiempo, jayanes, hombres de nombradía, los que construyeron la Torre de Babel, la pirámide de Keops y otras obras monumentales gigantescas en el mundo. Hay obras bellísimas, ediciones distintas de la Biblia, pero esta trata a los gigantes. El Génesis, Números, Deuteronomio, Josué, Sabiduría y Baruch, en distintos capítulos y versículos. De modo que es una cosa inamovible porque es palabra infalible de Dios. Asimismo, el sacerdote asegura que esta civilización de gigantes podría ser producto del cruce entre humanos y alguna raza extraterrestre. ¿No se contrapone lo que usted me dice con las creencias de la Iglesia Católica? Absolutamente. Porque la religión católica lo que quiere es avance de la ciencia, del arte, la libertad, pero no en materialismo. Siempre defiende el principio de que todo es con Dios. ¿Usted cree en los extraterrestres? En los extraterrestres hay que creer en el sentido. La Sagrada Biblia, que es palabra infalible, dice, hay rebaños, hay ovejas de otro redil, pero yo tengo que reunirlas a todas, y de todos de esos rebaños formar uno solo. Luego quisimos verificar si los huesos son de humanos o de animales y consultamos a 2 expertos. Para mí me resulta de gran importancia, sin afirmar que sea de humano, ni tampoco descartarlo, ¿no? Pero basta que sea restos de seres vivientes, fósiles, para despertar, dada la magnitud de la osamenta. Entonces eso mismo da la oportunidad y la exigencia de hacer un estudio científico. No le podría decir yo si es humano o si es animal, porque habría que hacer estudios más prolijos, ¿no? Estudios microscópicos, más detallados, para poder afirmar si es humano o es animal. Pero la impresión así, impresiona esto como algo de una persona gigantesca o de un animal también grande. Y este de acá, que alguien ha puesto aquí, que impresiona como
hueso de cadera. Bueno, sí tiene parecido a un hueso de la cadera humano, que es este. Pero mucho más peso, mucho más grueso. Esto nos obligó a profundizar nuestra investigación y así nos trasladamos al sitio donde fue hallado el fósil. Y no fue una tarea fácil. Y después de 4 largas horas de caminata, llegamos finalmente a Guayurunuma, que en idioma antiguo significa el cementerio de los dioses. Y este es el sitio donde hace 31 años se descubrió al gigantesco fósil. La cabeza, viste cómo era aquí, el seso hallaron, y la costilla hallaron como abajo así. Era largo, todo era de gigantes, y la costilla esa era más grande de mi brazo, pero el grosor era así, una chulla costilla. Un diente, sí, bien allá también era enorme el diente, sí. Este también lo llevo el parcita. Unos dientes también grandotes. ¿De qué porte, sí? De porte sí eran así los dientes. Grandotes. ¿Y no eran dientes de animal? No, no eran de animal, eso era así de humanos. ¿Cómo sabe? O sea, ¿cómo llega usted a esa conclusión? Por el seso, parecían que era lo de adentro, el tuétano que llamaban nosotros. Ya. Por eso decían que no era animal. Y según los huesos, las mandíbulas, todo eso. Es distinto las mandíbulas de un animal con las de un ser humano. Además que ustedes han visto animales muertos y no se parece a eso. No se parece a eso. Sí, ¿Y no era un animal? No, animal no era. ¿Por qué no era un animal? Era gigante, conocido siempre que era. Por la muela, pues era semejante, no era animal. Era gigante, decían que era. Todo así acostado a lo largo. Sí. Padre Vaca, ¿por qué nunca reveló este hallazgo? Esperando el momento providencial, que no sé si decirlo sea este. El tercer video corresponde a un simposio llamado La historia prohibida de la humanidad, realizada en Alemania en el 2011 por Klaus Dona, quien es la persona que actualmente tendría las osamentas. Mismas que fueron entregadas por familiares del padre Carlos Vaca luego de su fallecimiento. Si usted llegó hasta esta instancia, le recomendamos ver el video hasta el final, ya que el señor Klaus Dona en otro simposio, llevado a cabo en el 2016, hizo un comentario interesante en el que relataba acerca de posibles y futuras exploraciones al Ecuador, para las cuales él ya tenía previsto que iba a encontrar. Beginnen möchte ich mit der Legende oder den Sagen der Riesen. Sie können auf der ganzen Welt Sagen bei allen Völkern, bei allen Indigenous, bei allen Ureinwohnern finden Sie Legenden und Sagen über Riesen und Zwerge. Bis 2003 hatte ich keine Forschungsergebnisse über Riesen oder Zwerge, hatte dann eine Einladung durch Wayne Deloria. Er war der bekannteste nordamerikanische Indianer, der über unseren Ausstellungskatalog zu mir gekommen ist. Er hat den Ausstellungskatalog angefordert, hat dann Kontakt mit mir aufgenommen und hat mich 2003 zu einem Meeting mit 15 Elders der großen amerikanischen Ureinwohner-Tribes eingeladen. Und das Thema damals war Giants and Little People. Und anschließend an dieses Treffen, das war ein 3-Tages-Meeting, was unvergesslich war, habe ich die ersten Kontakte zu Riesenknochen bekommen. Und zwar über eine Internetmeldung aus Brasilien. Da stand nur ganz kurz, dass 1984 ein Pater Carlos Vaca in Loja in der Provinz von Ecuador
die Knochen eines 7,60 Meter großen Riesen gefunden hat. Da hat es im Tal, in einem abgeschiedenen Tal, ein großes Unwetter gegeben. Ein Teil eines Bergplateaus ist abgebrochen und die Erde dort ist sehr hart, sehr lehmhaltig. Das war auch der Grund, warum die Knochen nicht vermodert sind. Ist das Skelett bzw. die Knochen, die zerbrochenen Knochen eines 7,60 Meter großen Riesen zutage gekommen. Die Einwohner in der Gegend sind ja sehr abergläubisch. Die haben nur gesehen, dass es riesige Knochen sind, also das muss irgendein großes Wesen gewesen sein. Die haben den Pater Carlos Wacker gebeten, dass er sich die Knochen anschaut. Und da er viele Jahre in Krankenhäusern gearbeitet hat, wusste er sofort, wie er die Knochen gesehen hat, es handelt sich um ein humanoides Wesen. Und ich zeige Ihnen hier auf diesem Foto, sehen Sie rechts oben Professor James Hurtak, ein amerikanischer Forscher und Wissenschaftler, der in Südafrika vor einem riesen Fußabdruck in einem Stein steht. Er hat ihn untersucht, er sagt, es ist sicherlich nicht menschlich bearbeitet, sondern es ist ein natürlicher Fußabdruck. Dieser Mensch müsste in etwa auch zwischen 7 und 8 Metern groß gewesen sein. Hier sehen Sie eine Nahaufnahme. Der Fuß existiert und wurde durch mehrere Wissenschaftler schon untersucht. Es ist tatsächlich ein versteinerter Abdruck. Hier sehen Sie Knochen, die ich bei der Familie des verstorbenen Padre Wacker dann ansehen durfte. Er hat die einzelnen Knochen beschrieben, welcher Teil des menschlichen Körpers sie sind. Hier zum Beispiel ein Teil der Schädelplatte. Die Knochen müssen dermaßen alt sein, weil Teile des Blutes oder der Schädelflüssigkeit kristallisiert sind. Die Erde dort ist sehr lehmhaltig und dadurch sind die Knochen auch erhalten worden. Wir haben DNA-Analyse anhand einiger Knochen versucht am Gerichtsmedizinischen Institut in Salzburg. Dort gibt es den einzigen archäologischen DNA-Forscher in Österreich, der die ganzen Hallstatt-Keltenskelette untersucht hat, dort auch die Krankheiten und so weiter feststellen konnte. Er hat wirklich sein Bestes gegeben und meinte aber, es ist absolut keine DNA-Spur mehr zu analysieren gewesen. Dieses Bild zeigt einen Knochen. Ich durfte bei der Familie 8 Stück der Knochen aussuchen und habe natürlich versucht, einen Knochen zumindest zu finden, den man eventuell auch anatomisch dann in Österreich feststellen kann. Und Sie sehen hier auf diesem Foto einen Knochen, den ich hier im Original mit habe. Es ist definitiv laut Professor der Anatomie in Wien an der Universität ein Teil eines humanoiden Fersenknochen, das heißt 5-mal größer als ein menschlicher Knochen. Der Professor war dermaßen erstaunt, ich habe auch einen zweiten Knochen und einen dritten Knochen ihm gezeigt. Der zweite Knochen war dann dieser, wo er meint, das sieht effektiv wie ein humanoides Nasenbein aus, und der dritte Knochen wie ein Os occipitale, das heißt ein menschlicher Unterschädelknochen, der es uns möglich macht, den Schädel kreisförmig zu bewegen. Im Normalfall sind diese Knochen, Os occipitale, unsere Knochen so groß, und jedes Mal hat er Vermessungen vorgenommen und hat gemeint, es sieht definitiv aus wie humanoid, kann aber schwer möglich sein, weil es ist circa 5-mal größer. Er hat am nächsten Tag diese 3 Knochen im Original von menschlichen Skeletten mitgebracht, hat noch einmal Vergleiche angestellt und sagt auch, es ist eigentlich humanoid, vor allem der Fersenknochen. Ich habe dann auch mit Anthropologen gesprochen, es ist kein Tier bekannt, vor allem kein Affe, der ein Fersenbein hat, das diesem hier entspricht. Jetzt gibt es Aufzeichnungen von Chiesa de León, einem spanischen Historiker, der für die Conquistadores die Aufzeichnungen gemacht hat, von 1570, wo er schreibt, heute fanden wir an der Küste von Esmeraldas, an der Pazifikküste von Ecuador,
mehrere menschliche Skelette, die 5-mal größer waren als wir. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der normale Mensch damals, der normale spanische Mann, ca. 1,50 Meter, 1,60 Meter groß war und dieses wieder auf 5-mal multipliziert, dann haben wir genau die 7,50 Meter, von denen bei diesen Knochen auch im Original gesprochen wird. Im Museo de las Culturas Aborigines in Cuenca haben wir dieses sogenannte Zeremonialbeil gefunden, das wir dann auch in der Ausstellung zeigen durften. Es ist ein Granitbeil, 70 Zentimeter lang, so perfekt gearbeitet, dass man die Schnur, die wir herumgebunden haben, auch dort die Einbuchtungen hat. Das heißt, an dieser Stelle wurde das Beil auch festgebunden. Das Beil selber ist sehr, sehr schwer. Ich durfte es herausnehmen aus der Kiste und in die Vitrine geben. Also für mich ist es sicherlich mehr als ein Zeremonialaxt, denn in dieser Größe, mit der Arbeit, so ein Beil herzustellen, ist sicher eine schwere Arbeit und vor allem auch wiederum Vermessungen mit dort gefundenen Normalsteinaxten und einer Multiplikation von 5 sind wir wiederum bei der mystischen Zahl 5-mal größer. Das heißt, ein Mensch mit 7,50 Meter, 7,60 Meter Größe wäre sehr wohl leicht in der Lage gewesen, dieses sogenannte Zeremonialaxt auch als Axt zu verwenden. Und das ist meine Vermutung, dass dies auch der Fall war. Das sind weitere Zeremonialäxte, die dort gefunden wurden, aus einem sehr harten Material. Dieses Axt, was Sie hier sehen, Axtblatt, ist ungefähr diese Größe, auch sehr schwer. Und ein weiteres aus einem leichteren Stein, aber in dieser Größe, auch wiederum im Museum angeführt als Zeremonialaxt. Nun gibt es aber Aufzeichnungen aus Marokko, dass dort mehrere 100 Stück in dieser Größe Steinäxte gefunden wurden. Ich kann verstehen, wenn man ein Zeremonialaxt für eine Zeremonie anfertigt, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass man über mehrere 100 Zeremonialäxte anfertigt, aber kleinere Äxte in der Gegend nicht gefunden werden. Und auch in Marokko, in dieser Gegend, gibt es die Legenden von sehr, sehr großen Menschen. Wir haben für die Ausstellung 2004 im Mystery Park von Erich von Däniken in Interlaken über einen amerikanischen Künstler, der mit mir in Ecuador bei der Familie Wacker war, der dort Knochenvermessungen vorgenommen hat, hat er ein Modell aus Plastik hergestellt mit einer Größe von ca. 7,60 Meter, genau 7,60 Meter. Der Schädel selbst hat ungefähr die Größe, dass man ihn mit 2 Mann umarmen kann. Und es ist genau ausgerechnet 5-mal größer, also die Größe von 7,60 Meter. Sie sehen hier selber im Hintergrund einen Menschen sitzen, wie alleine der Schädel und das Knochengerüst groß ist. Natürlich wissen wir nicht, wie dieser Humanoide ausgesehen hat. Das Alter muss sehr, sehr hoch sein, dieser Knochen, denn wie ich vorher schon gesagt habe, Teile der Knochen sind kristallisiert. La historia acerca de la Cueva de los Tallos vino de Juan Moritz, quien era un investigador húngaro de nacimiento, argentino posiblemente por nacionalización, y era llamado cazador de tesoros. Y nuevamente tuve la conexión a Juan Moritz acerca de los gigantes, porque cuando visité el lugar donde encontraron el gigante de 6 metros, el dueño del lugar me dijo que después el padre Vaca estaba transportando los huesos lejos, retornó con Juan Moritz y 2 otros caballeros más, y tuvieron una especie de instrumento técnico, pero este granjero no me pudo decir qué era. Y
estos Juan Moritz y el padre Vaca le dijeron al granjero que cerca del lugar donde encontraron los huesos tenían el indicio de que habían 3 esqueletos más bajo el suelo. Entonces nosotros hicimos investigaciones posteriores y tenemos la garantía de que al 2016 todavía habían 3 gigantes de 7 metros bajo el suelo. Y en cuanto tenga el financiamiento, iremos allá y vamos a excavar al menos uno de ellos. Porque antes nadie me creería que un ser humano podría tener un tamaño de 6.97 metros. Como dijo Santo Tomás, ver para creer. Nos quedan algunas reflexiones interesantes. La falta de preocupación absoluta de parte de los gobiernos del Ecuador, quienes permiten libre ingreso a arqueólogos que más que ser eso o son buscadores de tesoros, o son empleados de coleccionistas privados. La ausencia de una gestión investigativa en todo tipo de descubrimiento que pudiera ser contrario al evolucionismo. La falta de protocolos que garanticen que las piezas encontradas en excavaciones sean estudiadas en el país de origen. Así, evitaríamos la fuga de piezas arqueológicas que no van a parar a museos, sino, más bien a centros de estudios identificados como pseudociencia.